Feliz 15 de diciembre, mediados de mes, en una jornada, por cierto, en la que estamos esperando más noticias de lo que es el inicio del proceso, del mismo que vimos la semana pasada de aprobación de uso de emergencia, autorización de uso de emergencia de la vacuna de Moderna contra el COVID-19. Los datos ya se publicaron esta mañana y lo que toca hacer ahora, bueno, pues es esperar, revisar ese documento y es parte de lo que estaremos hablando este día de hoy. Pero tenemos que hacer un alto en el camino porque hay en el lado paralelo de lo que es el asunto de las infecciones, pues hay temas económicos que es urgente revisar de nuestra región. Así que, como siempre, visita esta redacción digital, Fernando Lozada, de Oppenheimer & Company. Qué gusto saludarte, Fernando. Y fíjate que hay varios temas en el tintero que están relacionados con las ayudas, los fondos, los recursos que puede prestar el Fondo Monetario Internacional a los países en nuestro continente, y uno de ellos es Ecuador, y este se relaciona el día de hoy en particular con el tema de la ley anticorrupción que simplemente no pasa allá en el Congreso ecuatoriano. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Gabriela? Un placer estar en tu programa como siempre. ¿Qué me dices? ¿Cómo estás viendo las cosas en el Ecuador? La posibilidad de que pase o no pase esta ley. Urge el dinero. Este año, como tú sabes, Ecuador tuvo que reestructurar su deuda y creo que lo hizo en forma exitosa. Y además logró firmar un nuevo acuerdo, de lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo original se había suspendido a fines del año pasado. Como es típico en este tipo de acuerdos, tiene una serie de condicionalidades asociadas. En el caso de Ecuador, el gobierno se comprometió a implementar una serie de reformas, la primera de las cuales es nueva legislación para combatir la corrupción. Te diría, una pieza de legislación bastante compleja, porque incluye un montón de cosas. Mejora en el formato de los contratos para ejecutar obras públicas, reglas para evitar que se obstruya la justicia. Incluso hay reglas para evitar corrupción en el sector privado. La aprobación de esta ley es lo que el fondo llama una meta cualitativa. Es decir, esto tiene que darse para que haya desembolsos. Esto se requiere para que el Fondo Monetario desembolse la próxima cuota antes de fines de este año. Y esta cuota son 2.000 millones de dólares, es decir, que es mucho dinero. El calendario es muy apretado porque la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional termina hoy. Ya mañana los legisladores entran en receso. Y la reunión del comité ejecutivo del fondo es a fines de esta semana, donde se debería evaluar el caso de Ecuador. Así que para que esto funcione, la ley tiene que aprobarse hoy, antes del fin del día. ¿Cuán posible lo ves ocurriendo? Y de hecho, hay que decir que en varios lugares de nuestra región, incluso en Estados Unidos, esta es una semana crítica porque el legislativo se está yendo, está levantando ya el tinglado en varios países, exactamente. Ajá. Fernando. En el Comité de Justicia, el proyecto ya se aprobó el sábado pasado. Yo te diría que todo parece indicar que los legisladores han tomado conciencia de que esta es una situación muy límite, casi dramática, y que si esto no se aprueba hoy, las consecuencias económicas de plazo inmediato serían muy negativas. Los precios de la deuda de Ecuador han caído mucho después de la reestructura, en parte por incertidumbre acerca de cosas como la de hoy, y en parte también es innegable por incertidumbre acerca del resultado de las elecciones del 7 de febrero. Si la ley anticorrupción se aprueba hoy, obviamente va a ser una muy buena noticia y quizás veamos un repunte de precios que yo creo va a ser limitado, porque todavía nos va a quedar esta incertidumbre acerca de febrero. Ahora bien, si la legislación no sale hoy, entonces creo que los valores de los activos ecuatorianos muy probablemente vayan a tener una reacción muy negativa en el corto plazo.
Bueno, pues es cuestión de estar pendientes de lo que va a ocurrir. Está levantando, perdonen el término, pero pues es literal el tinglado también el Congreso mexicano y se está yendo con una cantidad de proyectos e iniciativas de ley muy controvertidos, en los cuales incluso el empresariado, hasta los técnicos del propio Banco de México han tenido que ir a darle una clase a los legisladores precisamente en relación, por ejemplo, con la ley o el proyecto de reforma de la ley del Banco de México, que tiene relación con las remesas que traen los mexicanos a México, a su país, y cuánto pueden captar las instituciones y cuánto tienen que regresar a sus matrices. La parte interesante aquí es que se apunta a un proyecto de ley que dicen los propios del Banco de México y los economistas, o sea, las voces han sido tantas, Fernando, que se entendería aquí que por qué darle tanto beneficio a quién para aprobando un proyecto de estas características que tiene más perjuicios para el Banco Central y para México que otra cosa. Es bien difícil para mí encontrar la racionalidad económica de esta propuesta. Los que la defienden argumentan que esto es para beneficiar a las familias mexicanas que reciben dinero de remesas por parte de familiares que viven en el extranjero. Pero lo que las estadísticas te muestran, y estas son estadísticas oficiales, es decir, que las produce el mismo gobierno, los números te muestran que la proporción de remesas que son enviadas en efectivo es mínima, es ni siquiera 2% del total, es decir, que es apenas un granito de arena. En casi su totalidad los envíos se hacen en forma electrónica. Es decir, que mientras que supuestamente los que se deberían beneficiar por estos cambios no lo van a hacer. Y al mismo tiempo, los riesgos para el Banco Central son grandes porque podríamos terminar en una situación en la que Banxico tiene que acumular dólares que podrían ser de origen ilícito. Por supuesto, esto no es un hecho, no es que seguramente va a ocurrir así, pero el riesgo aumentaría de forma importante. Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación? El sistema financiero mexicano y el de todos los países modernos del mundo, yo te diría, no está estructurado para que el Banco Central funcione como un banco comercial. Y lo que esta propuesta está sugiriendo es que Banxico tendría que operar como un banco comercial, tendría que abrir una ventanilla y recibir todos los dólares que Juan Pérez le lleva de su bolsillo. La tarea de intermediación financiera y sobre todo de monitoreo de la legalidad de los clientes, esto es algo que típicamente está a cargo de los bancos comerciales en todo el mundo. Cuando tú vas a un banco comercial a abrir una cuenta corriente, es ese banco el que se ocupa de tomar tus datos, chequear que tus documentos están en regla, que no sos una persona que tiene antecedentes penales, etcétera, etcétera. No es el Banco Central quien hace eso. El Banco Central delega esa responsabilidad en la banca comercial. El Banco Central no tiene la estructura ni los sistemas para ocuparse de corroborar si el señor Juan o el señor Pedrito, que le llevan sus dólares a la ventanilla para que se los cambien por pesos, los recibieron de familiares que viven aquí o les sobraron de un viaje a Disneylandia. Por otro lado, el Banco Central no va a estar en condiciones de determinar si estos dólares vienen de actividades ilícitas. Imagínate una situación en la que ocurriera esto último y que en realidad los dólares provienen de actividades de narcotráfico, por ejemplo, o de algún tipo de actividad criminal, y que el Banco Central estuviera acumulando dólares que surgen de estas actividades ilegales. En forma inmediata, el Banco Central entraría bajo monitoreo por parte del Tesoro norteamericano, y esto atentaría no solamente contra la reputación del Banco Central, sino contra la estabilidad de todo el sistema financiero mexicano. Así que esta no es una buena propuesta. No solamente no es una buena propuesta, sino que, lo acabas de decir, no se estudió porque hay datos que te dirían inmediatamente antes de hacer una propuesta de estas características
de qué manera llega el dinero a México y a las familias mexicanas. Entonces, no solo no es una buena propuesta, sino que no se estudió, pero cerrando también este periodo de sesiones del Congreso mexicano, se puede hacer un recuento de las iniciativas o proyectos de ley que se han presentado, Fernando Lozada, y preguntarte si hay digamos, un patrón en común en relación con cuántos estudian los efectos a partir de datos de las propias autoridades oficiales de México antes de que se hagan pues votaciones y se pierde el tiempo en esto y se generen todas estas controversias que están, bueno, pues alimentando solamente este factor de incertidumbre que tanto le ha pesado a México desde hace ya varios meses. No quiero hacer un juicio de valor, como se dice aquí, tipo blanket, y decir, no, estuvo todo mal. Creo que hay una tendencia muy clara de esta administración de tratar de incentivar un proceso de redistribución de ingresos de los sectores de más altos ingresos a los sectores de ingresos más bajos. Creo que la forma en la que muchas de estas medidas han sido implementadas o sugeridas no es la ideal. Creo que es un buen ejemplo lo que está ocurriendo en el ejemplo en el caso de la potencial reforma al Banco Central. No es una sorpresa que tanto el Banco Central, el mismo Banco de México, como los bancos comerciales, que supuestamente deberían beneficiarse por esto, se hayan opuesto. Y hasta figuras políticas, no ya de la oposición, hasta algunos de la misma coalición gobernante, han expresado algunas reservas. Yo te diría, todavía tengo confianza de que la idea original parecería haber perdido un poco de fuerza, dado que la oposición ha sido tan generalizada. Tendremos que ver qué ocurra hoy, pero yo no descarto que por lo menos entremos en una suerte de hiato, de pausa, para que esto se discuta de una manera un poco más cuidadosa. Lo que sí te digo para concluir este tema, no está claro a quién beneficia esta medida, pero lo que sí está claro es a quién podría dañar, a quién pone en una situación de vulnerabilidad, y es al Banco Central. Y de esa forma, esto representa un riesgo sistémico para toda la economía mexicana. ¿Ha sido más claro? Y reitero yo que este tipo de ideas que se llevan y se votan, etcétera, y ya hay dictámenes, y ya pasó comisiones, y ya pasó aquí ya pasa, estamos hablando, ya pasó al Senado, y estamos hablando que la siguiente discusión es la de la Cámara de Diputados. Al final del día, el factor que tú sí puedes decir, sin hacer juicios de valor, que le ha pesado a México desde hace ya varios meses es la incertidumbre, el tipo de cambio de reglas que se está generando, no solo el cambio de reglas, sino el tipo de reglas que vienen a sustituir a estas reglas, y tú sabes muy bien lo que hace para cuando se habla de sembrar inversiones y generar empleos formales en México. Quiero pasar a hablar también de 2020 para la Argentina, cuando estábamos hablando de la misión del Fondo Monetario Internacional que llegó a Buenos Aires, después hablamos de una misión que se fue y viajó a Washington, y todo esto pues con la renegociación de los términos de este crédito de más de 40,000 millones de dólares que tiene el FMI con Argentina. Fernando, ¿en qué van las cosas? Después de las dos misiones que tú mencionaste, la primera en Buenos Aires, la segunda de un grupo de funcionarios argentinos en Washington, todo sugiere que más allá de algunas declaraciones muy optimistas que hubo al principio, recuerda que en algún momento se hablaba de que se iba a firmar un acuerdo antes de fin de año, yo creo que está claro ahora que todavía estamos en una etapa muy preliminar de este diálogo. Argentina, ya lo ha dicho, quiere posponer los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional por varios años, y quieren minimizar las condicionalidades que tendría este nuevo acuerdo. Francamente, yo creo que esto no va a ser posible. ¿Por qué? Bueno, por un lado, dada la crisis y la recesión generada por la pandemia, el fondo posiblemente acceda a que los ajustes se hagan en forma más pausada, luego de un tiempo para dar lugar a una recuperación de la economía. Pero lo que el fondo no va a aceptar es que extender los plazos a cambio de nada.
¿Por qué? Porque esa no es la forma en la que funciona el FMI. El FMI no va a crear un acuerdo especial específicamente para Argentina, por un problema de reputación y por un problema de lo que es lo que nosotros en la jerga de los economistas llamamos azar moral. ¿Qué pasa si el fondo le dice a Argentina, no te preocupes, no me devuelvas nada hasta dentro de 10 años y no te voy a pedir nada a cambio? Al día siguiente, todos los países miembros le van a ir a golpear la puerta al fondo y le van a decir, hey, yo quiero lo mismo que le diste a Argentina. Y eso es obviamente una situación insostenible para el propio fondo. Pero lo que sí está claro aquí es que el ministro Guzmán no se va, como algunos pensaban en la prensa argentina, muy pronto, porque sigue estando en el juego las reglas o al menos la expresión del gobierno argentino a través del ministro Guzmán, de cómo son las reglas con la negociación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Al final del día. Mira, hay, como ocurre típicamente en estos casos, hay un discurso que es para consumo interno, y hay un discurso que es el que uno tiene que adoptar cuando negocia con las contrapartes del Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora obviamente ese no es público. Pero de la puerta para adentro y hablándole a las bases políticas del gobierno actual, obviamente lo que hay que decir es que, bueno, no vamos a dar el brazo a torcer y al fondo le vamos a imponer nuestras propias condiciones, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que Argentina es el deudor más grande que tiene el fondo, entonces el fondo tiene que operar con cuidado con Argentina, porque tiene un interés muy claro de llegar a buen puerto. Creo, sin embargo, que más allá de todo todos estos fuegos artificiales verbales por parte de, sobre todo de funcionarios argentinos, creo que hay una lista de reformas que van a ser ineludibles. Y esto, lo importante a destacar aquí es que esto va más allá de con fondo o sin fondo. Hay cosas que Argentina tiene que hacer para que la situación se estabilice. El núcleo de cualquier programa sostenible tiene que pasar por lo fiscal. Argentina, como hemos discutido muchas veces, tiene un problema de desequilibrio fiscal crónico. En ausencia de un sendero de convergencia fiscal creíble, es decir, una combinación de políticas que conduzcan al equilibrio fiscal, eventualmente, se puede discutir en cuánto tiempo, pero ese debería ser el norte, el horizonte. En ausencia de eso, con o sin fondo, Argentina va a seguir hundida en esta situación de ciclos de estancamiento y desequilibrios y reestructuras de deuda, etc. Así que ese es el mojón, es el componente número uno de cualquier programa sostenible. Fernando Lozada, te quiero contar algo. En unas horas estaré platicando con un experto que genera mucha polémica y que yo conocí en el Cato Institute y que se regresó a su país, que es Costa Rica. Y te lo quiero platicar porque si han habido noticias de Costa Rica en las últimas horas, tienen relación con la oposición buscando impedir que el gobierno del presidente Alvarado reciba más créditos hasta que no se hagan las cosas en casa. Te lo platico porque lo acabas de mencionar en el caso de Argentina, por lo tanto la receta no podría ser distinta en el caso de Costa Rica. Y hace unas horas Fitch Ratings simplemente dice que la medicina que está decretando el gobierno podría ser insuficiente para estabilizar las finanzas públicas. Es exactamente un mensaje muy similar a lo que estamos escuchando de ti esta mañana en relación con Argentina. ¿Qué está pasando en Costa Rica y en lo que es el ejercicio de poner en mejor senda las finanzas públicas allá? Cuando tú miras lo ocurrido en Centroamérica y el Caribe durante este año, el impacto de la pandemia ha sido brutal. Estas son economías que son muy dependientes del comercio y en particular de los servicios y de los servicios turísticos. Y si hay un sector que ha sido afectado, es el sector del turismo porque la gente no puede viajar. No quiere ni puede viajar. Además de eso, aún en el momento en que tengamos una vacuna, todavía tenemos que determinar cuánto nos va a llevar hasta que nos acostumbremos a volver a viajar. Ahora bien, a Costa Rica le pegó este gran choque negativo, pero además las cuentas fiscales en Costa Rica ya venían deteriorándose desde hace tiempo. Cuando tú miras la situación, cuando tú miras la fotografía de las cuentas fiscales de Costa Rica hoy en día, el desequilibrio es enorme.
las necesidades de financiamiento del sector público han sido de 2 dígitos este año, han estado cerca del 15% del PIB, y para el año próximo, aún asumiendo que tenemos una vacuna durante el primer trimestre y que las cosas se van a recuperar, estas necesidades de financiamiento van a estar orillando el 10% del PIB. Es decir, Perdón, van a ser casi... comparativamente con otros países, para que la gente entienda de qué tamaño es eso. Justamente a eso iba, Gabriela. Mira, cuando tú miras el promedio histórico de las necesidades de financiamiento de los gobiernos en América Latina, hasta antes de la pandemia, eran de alrededor del 4% por año. Durante este año, por razones que todos sabemos, se han más que duplicado. Pero asumiendo que las cosas se van a normalizando durante el año próximo, el número que nosotros calculamos, que es parecido al número que tiene el Fondo Monetario Internacional, es alrededor del 5% del PIB. En el caso de Costa Rica, el número va a ser el doble. Lo que esto te indica es que las urgencias de disciplina fiscal en Costa Rica son realmente muy notables. Y para que esta convergencia hacia una situación fiscal más sostenible sea social y políticamente posible, creo que Costa Rica va a necesitar la ayuda de los organismos multilaterales. Más allá de este chisporroteo de corto plazo, de que sí te voy a dar la aprobación o no, no me parece que haya muchas alternativas. Costa Rica va a necesitar apoyo de Washington en forma importante. ¿A quién hay que decírselo y a quién hay que decir qué le falta a la autoridad para hacer en su tarea de este ejercicio de recortar gasto, de revisar las cuentas? ¿Qué falta revisar para que esté listo para recibir esta ayuda y realmente esa ayuda sea importante, sea dinero, ahora sí que good money, que no se desperdicie, para decirlo rápido? Yo no veo otra alternativa que en un régimen democrático seguir fomentando el diálogo y explicar para qué se necesita tal o cual partida presupuestaria. Uno no puede imponer sus ideas por la fuerza. Así que no nos queda ninguna otra alternativa que sentarnos a dialogar y tratar de obtener acuerdos que vayan más allá de un simple partido político. Cuando los problemas son tan grandes, lo que se necesita son soluciones amplias, y la única forma de lograr una solución amplia es de una manera multipartidaria. Una cuestión final que me gustaría destacar, Gabriela, para que se aplica no solo a estos países, sino a toda la región. No perdamos de vista que estamos pasando por una situación inédita de liquidez global como nunca hemos visto antes, por las cosas que están haciendo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Es decir, que hay un montón de dinero que está fluyendo hacia mercados periféricos. Esto no va a durar para siempre. En algún momento las tasas de interés van a volver a subir. Y entonces los que no hacen la tarea para el hogar en forma correcta, hoy van a pagarlo en el futuro, y lo van a pagar de una manera que va a ser muy dolorosa. Bueno, pues hasta sin hablar del Fondo Monetario Internacional, estás hablando de un costo de oportunidad altísimo para aquellos países que no preparen la casa para estar atractivos y generar una percepción hacia afuera de oportunidad más que de riesgo, costo-riesgo, tú lo sabes muy bien, riesgo-beneficio. Fernando, qué bueno verte. No te digo feliz Navidad y feliz año, porque estoy segura que nos encontraremos para hablar de lo que viste en 2020 y cómo se perfila 2021, si nos permites, si nos haces el favor de tu perspectiva. Pero por lo pronto te digo feliz resto de semana y gracias. Un placer como siempre. Adiós. Igual.